Mi padre me contó una historia una vez. Nunca la olvidaré por varias razones. Es la historia de cómo murió mi abuelo. La gente habla de los fantasmas y uno piensa, no es real, están inventando, están equivocados o están locos. Simplemente una persona normal no puede creerlo, hasta que algo sucede, algo que lo reúne todo, conecta los puntos de una manera que todo cobra sentido. Tal vez le suceda a usted. Tal vez escucha la misma historia una y otra vez, contadas por diferentes personas hasta que la cree, pero nada se compara con vivirla. Como ya he dicho, esto se trata de una historia que mi padre me dijo, pero yo nunca le creí, a pesar de que él juró que era verdad. No fue hasta que empecé a hacer mis propias investigaciones en el internet que empecé a creer. Empecé a escuchar otras historias como lo que mi padre me dijo, y no me tomó mucho tiempo para pensar en The Rake o el rastrillo. Eso no es como mi padre lo llamaba, por supuesto. Nunca ha usado el internet en su vida. Él no sabría lo que las leyendas urbanas han llevado a nombrar a su criatura. Él lo llamaba eso o esa cosa. Esta es la historia que me contó mi padre. Estábamos cazando coyotes una noche. Los matábamos por $50 la piel. Vivíamos en una granja lechera en Ohio. A veces los coyotes mataban a los terneros, así que cazábamos todas las noches. Ya no solo porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, cazábamos algún ciervo que se topara en nuestro camino. Al propietario del rancho no le importaba y podíamos alimentar a nuestra familia por unas cuantas noches, y así nos ahorrábamos algo de dinero. Estábamos haciendo nuestra ronda en el bosque. Era de noche y no teníamos vehículos para regresar, así que cortamos por la parte densa del bosque para llegar más rápido. Y fue ahí que lo vimos. Era una total carnicería, sangre por todos lados, incluso salpicando los árboles, el pasto. Pensábamos que eran los coyotes que habían cazado esa noche. Una manada tal vez, ya que esos animales se reproducen rápidamente. Pero no podía ser. Cuando los coyotes cazan, lo hacen de manera limpia, y no así. Ellos escogen la presa más débil, uno muy joven, viejo o enfermo. Lo van cercando para que no pueda escapar. La presa nunca ve al alfa. Es hasta que le muerde la garganta que cae muerto, lo desgarra y lo devoran. Es rápido y limpio. Pero eso no fue lo que ocurrió aquí. Algo se había metido en la cueva de los ciervos. Los coyotes no atacarán a una guarida, tampoco matarían. Eran demasiados en una pelea. Eran tres, creo, 3 cuerpos que estaban desgarrados. Veías una cabeza aquí, una pierna por aquí, un torso por allá. Los depredadores no hacen eso. Ellos no dejan restos. Lo que había hecho esto no lo había hecho por la comida. Se había hecho por la diversión. Pero nosotros en ese momento no sabíamos eso. Solo vimos un montón de cadáveres. Recuerdo que mi padre me decía que me fuera a casa. Él pensó que era una manada de perros salvajes y quería rastrearlos. Yo tenía 13 años en aquel momento. Estaba solo en el bosque sin nada más que una 22 y una navaja de bolsillo. Papá tenía la escopeta y yo no iría a ninguna parte sin él. Me tomó un tiempo para convencerlo, pero finalmente comenzamos a rastrear todo lo que la jauría había hecho. No fue difícil, simplemente seguimos la sangre, ya que esa cosa hizo sangrar un ciervo antes de que se le escapara o se arrastrara para morir. Como fuera, había un rastro de sangre que parecía seguir. Pero aquella noche yo veía a mi papá muy asustado, como nunca lo había visto. Empezamos a oír ruidos. He estado en un montón de cacerías en mi vida,
He estado noches enteras durmiendo en el monte y nunca oí ruidos como esa noche. Oía cosas como que estaban gritando. Conozco el sonido de cerdos, mapaches y aves con miedo. Tal vez eran como las 12 o 1 de la madrugada. Nada se supone debería estar despierto. Sin embargo, vi multitudes de pájaros volar esa noche directamente en los árboles, tratando de salir de ahí. Se nos ocurrió que podría ser la manada de coyotes que estábamos buscando, pero luego los vimos corriendo hacia nosotros. Venían tan rápido que nos pasaron derechos sin siquiera darse cuenta. Entonces algunos ciervos hicieron lo mismo, también conejos, ardillas, zorros, incluso un par de cerdos salvajes. Estas cosas se comen unos a otros y lo único que les importaba en ese momento era salir de allí. No sé por qué no me fui a mi casa. Supongo que tenía curiosidad. Creo que esa es mi naturaleza, ir hacia los problemas para luchar. Y sabiendo lo que sabía de lo que hizo mi padre durante la guerra, mi naturaleza era estar cerca de él. Finalmente llegamos a un valle abierto. Normalmente era un campo de soya, pero no era la temporada, así que era solo tierra plana. Vimos las pistas. Muchos de los animales que huían del bosque habían allanado la tierra, pero ¿dónde seguía la sangre de los ciervos que estábamos rastreando? Había varias huellas. Las huellas eran de poca profundidad. Fuera lo que fuera, no podía pesar más de 100 kilos, pero eso no significaba mucho. Un lince que pesa 40 libras, mojado, casi arrancó mi maldita garganta una vez. Todo lo que significa es que estábamos buscando un animal rápido y difícil de matar. Así que seguimos las pistas y nos tomamos tiempo para encontrarlo. Hay una vieja casa de la escuela que se encuentra en la cima de una colina. La mitad había sido arrancada por un tornado, pero nadie vivía allí, o al menos no por mucho tiempo. Pensamos que personas sin hogar o drogadictos en busca de un lugar seguro para disparar habían ido ahí, o tal vez era un chico enfermo o algún maleante que vivía por allí y cazaba a los animales. Caminamos unos 50 metros y oímos un ruido, un sonido chirriante. Era un sonido compuesto por 2 fases. Primero, un chillido agudo y después un gruñido grave. Se escuchaba también el sonido de un cubo balanceándose con agua. Papá me vio, se agachó para esconderse y me dijo que tenía que permanecer detrás de él porque estábamos a punto de acorralarlo. Cualquier animal luchará cuando está acorralado, especialmente cuando es un depredador. Pero podemos decir, por las pistas, que es solo uno. Me dice que es probablemente un perro salvaje, tal vez uno rabioso. El plan es acercarse furtivamente sin que nos vea mientras que se alimenta, tomarlo desprevenido y matarlo con el rifle, cortarle la garganta y llevarnos la piel. Si el animal ataca a papá, debo dispararle o apuñalarlo para salvarlo. Mi padre se acerca. Yo voy justo detrás de él. Es ahí donde pudimos ver lo que era. Desearía no haberlo hecho nunca. Estaba inclinado sobre el cadáver. Mordía pedazos de carne y salpicaba de sangre toda la pared. Sus ojos brillaban con la luz. Parecían humanos, pero no lo eran. Tenía brazos y piernas largos como un humano, pero no estaba sentado como una persona, sino como un mono encorvado. Sus manos tampoco eran normales. Tenía dedos largos y garras al final. Mi padre titubeó. Tenía miedo de disparar, pues no sabía si era una persona, así que se aclaró la garganta para intentar que se volteara y comprobar si era una persona. Juro por Dios que nunca había escuchado un silencio así, no después de eso, pero durante 2 segundos no se escuchó nada, lo cual hizo más fuerte cuando esa cosa le lanzó un grito agudo y estruendoso hacia mi papá. Él no tenía oportunidad. Esa cosa se abalanzó sobre él. Yo lo golpeaba, pero ni siquiera se movía. La sangre empezó a brotar
Empecé a disparar con el 22 a quemarropa, pero esa cosa apenas sangró. Me acabé 5 cargadores y luego empecé a golpearlo con la culata de la pistola. Pero no estaba muerto, ni siquiera se daba cuenta que yo estaba ahí. Había abierto a mi padre, quitándole pedazos de carne. Comenzó en el torso la rasgadura de la piel, su pecho. A continuación, rasgó hacia arriba. Le arrancó la garganta, la nariz, los ojos. Se ensañó con él. Entonces empezó a escarbarlo con sus garras. Le arrancó la mitad inferior de la mandíbula, los huesos pequeños, el tubo en su cuello y después las costillas. No recuerdo exactamente lo que pasó, pero de alguna manera el cuchillo de mi papá terminó en el hombro de esa cosa y mi padre cargado en mi espalda. Estaba corriendo y por Dios que corría más rápido de lo que nunca lo hice antes. Esa cosa estaba siguiéndome. Terminé de nuevo en el bosque. Conozco el camino y voy hacia el rancho. Más o menos estaba a media milla de distancia. Puedo oír a esa cosa detrás mío chillando y gimiendo. Oía las ramas de los árboles que se agrietaban y que eran arrojadas alrededor. Suena como si alguien estuviera tomando un hacha para abrirse camino entre los árboles. El sonido era muy fuerte, pero yo no pensaba mirar hacia atrás. Finalmente me tropecé en la grava. Miré hacia arriba y ahí estaba mi patrón y un montón de sus amigos, bebiendo alrededor de una fogata. Yo gritaba y lloraba, y ellos venían hacia mí. Les pedí que llamaran a una ambulancia. Él me miró y me habló. Nunca voy a olvidar lo que me dijo. ¿Qué es eso en tu espalda?, me preguntó. Eso fue lo que él vio. La camisa de franela de mi padre que siempre usaba envolviendo lo que quedaba de él, la mayor parte de la cabeza y el torso, pero no había nada después de la cintura. De repente, oímos un grito. Él me jaló y mi papá cayó al suelo. Yo estaba peleando y llorando porque creo que aún podíamos salvarlo. De alguna manera me aferraba a él, pero mi padre ya se había ido, estaba muerto. Entonces me metieron a la casa y me aventé al interior. Él y sus amigos, todos estábamos dentro. Cerramos las puertas y conseguimos armas. El patrón me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero yo no sabía qué decirle. Él analiza lo suficiente para entender que había algo peligroso ahí. Todas las luces de la casa estaban encendidas y alguien llamó a la policía. Ellos vendrán, pero en 15 minutos. Miramos fuera y vemos a esa cosa caminar enfrente del fuego que ellos habían hecho. No sabían lo que era. Uno de ellos dice que se parece a un mono. De repente, algo pasa a través de la ventana, rompiéndola. Lo rodeamos de inmediato con las armas en mano, pero no es la cosa. Es el perro de mi patrón. Es solo su cuerpo, destrozado, sin cabeza y sin piernas. Comenzamos a empujar las cosas enfrente de las puertas y ventanas cuando escuchamos algo en el garage. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas estaban abiertas. Oímos metales y vidrio rompiéndose. La cosa ya había entrado. Pusimos un sofá y un televisor enfrente de la puerta del garage. Hubo un golpe alrededor de la puerta, pero luego se quedó en silencio. No en silencio como lo era antes, porque podíamos oír que se movía todo en el lugar. Los chicos estaban preparándose, asegurándose de que las armas estaban listas. Alguien me dio una pistola. Tan pronto tuve el arma cargada, oímos que algo rompía en el piso de arriba. Luego escuchamos un grito de nuevo, pero ahora era mucho más fuerte. Ya no se oía eco. La cosa había entrado. Todos nos precipitamos a la puerta que conduce arriba. Se estaba abriendo. Los 5 hombres nos abalanzamos a detenerla para evitar que entrara. La mano de la cosa había pasado, evitando que pudiéramos cerrar. Alguien tomó un cuchillo y le cortó una parte de arriba de la mano que cayó en el suelo.
Cerramos y con nuestros cuerpos ejercimos fuerza para que se mantuviera cerrada lo mejor que podíamos, mientras del otro lado la cosa hacía lo mismo. Se sentía la presión y alguien gritó: «Esa madera simplemente no va a aguantar. Mantengan la cabeza abajo». Y fue ahí que la mitad de la puerta de arriba salió volando. Había astillas por todos lados y mis oídos estaban zumbando. Realmente no sé dónde fue después de eso. Los policías llegaron allí. Yo todavía estaba pegado a la puerta, o lo que quedaba de ella. El sol había salido antes de que me bajaran de ahí. Me metieron en un hospital por un tiempo. Mucha gente habló conmigo, pero yo no hablaba de nuevo. No lo hice por mucho tiempo. Cuando llegué a casa, ya que tenía seguro mi trabajo para el propietario del rancho, no hablamos mucho sobre la cosa. Yo no quise seguir ahí y me inscribí en el ejército cuando tenía 19 años. Un día de vacaciones regresé y me senté a beber whisky con un compañero oficial. Le conté la historia que le dije a la policía. Ellos creían que era un animal salvaje, probablemente un lobo o tal vez un oso que había emigrado hacia el norte. Le pregunté que cómo podrían decir eso cuando teníamos la prueba de la mano que le cortamos contra la puerta. Él me miró asombrado y me dijo que la mano nunca llegó a la estación. El policía que la tenía tuvo un accidente esa noche, acabó en su coche destrozado. Se estrelló contra un árbol y murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada. Probablemente se la había llevado un animal. Los policías que la habían levantado para procesarla como evidencia declararon que se trataba de la pata de un animal, probablemente un oso que se parecía a una humana. Yo nunca hablé con mi patrón de nuevo. Desapareció cuando yo estaba en la fuerza básica. Nunca lo encontraron. Dijeron que le debía a algunas personas un poco de dinero y apenas logró escapar. Pero yo no creo que fuera así de simple. Nunca volví a esos bosques porque no quiero, aunque yo tenía todo el maldito ejército de los Estados Unidos en la espalda conmigo. Esa era la historia de mi padre, la que hasta ese momento nunca creí. Cuando mi madre murió, yo creo que mi padre sintió que ya no tenía nada que perder y que podría saldar viejas cuentas. Fue a ese bosque y nunca regresó. El FBI fue llamado. Hicieron un montaje con todos los involucrados, pero siempre supe que nunca lo buscaron realmente. Tuve que hacer mi propia investigación hasta que finalmente un compañero ex policía en una borrachera me confesó que reciben algunas llamadas por desapariciones en esos bosques cada año, que nunca aparecían y que no podían contarme más. Antes de que él se fuera, escribió The Rake en una servilleta. Yo no sabía lo que quería decir hasta que lo busqué en internet. Sinceramente, me hubiera gustado que la historia de mi padre fuera eso, una historia y no saber más. Hemos llegado al final de este video. ¿Qué les pareció la historia, amigos? Estuvo un poco larga y también, a mi parecer, fue interesante, ya que pues no sabemos si esa criatura en verdad exista o no, pero en los bosques yo estoy seguro que sí viven cosas que a lo mejor los humanos no conocemos todavía. Recuerda que me puedes mandar tus historias a mi correo electrónico, que te lo dejo acá abajo en la descripción del video. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y recomienda a tus amigos, familiares, mi canal, también las historias que tengo en la lista de reproducción, para que más gente se siga uniendo y sigamos creciendo en esta comunidad. Y bueno, sin más por el momento, me despido de todos ustedes y nos vemos en la próxima.